Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta cuarta entrega del origen de la vida, que la iniciamos con el primer gran encuentro con lo inesperado. De cara a salir de dudas, Reich decidió esterilizar todas las muestras, tanto de arena como de césped, utilizando un sistema de autoclave, tanto en seco como sobre todo en húmedo. En ambos casos ocurrió exactamente lo mismo, un resultado total y completamente inesperado, y al revés de todo lo que pudiera prever. Las preparaciones hervidas exhibieron inmediatamente una sopa infestada de biones, que llenaron el espacio por doquier. Toda forma de microbiología conocida había lógicamente desaparecido producto de la esterilización, sustituidas en su lugar ahora por estas formas diminutas y elementales consideradas por la ciencia como de ínfimas escorias sin vida. Allí donde Reich mirara por el microscopio veía exactamente lo mismo, cantidades infinitas de biones, muchos, muchísimos más que en las preparaciones sin esterilizar. Al poco tiempo, estos biones se apelmazaban por sí solos y formaban estructuras en forma de copos de biones. Reich encontró en este mar absoluto de biones una aceleración, una catálisis del proceso de la generación espontánea de vida. Después de horas de observación por el microscopio, Reich reparó en las pseudoamebas y comprobó que éstas engullían literalmente a los otros biones. Cuanto más grande era la ameba, más biones engullía. En los días siguientes, Reich no salía de su asombro. Los descubrimientos sorprendentes se sucedían uno tras otro. La vida emergía de manera vertiginosa cuando disponía, por tanto, de los dos agentes simultáneamente antitéticos, y no de uno otro, sino de las dos energías, expansiva y contractiva, suministradas por las respectivas cargas de los iones disueltos. La vida aparecía en el equilibrio de estas dos fuerzas y era medible e interpretable en términos de carga eléctrica. Esto le permitió construir este primer cuadro que vemos que relaciona la carga eléctrica con el comportamiento de los biones generados por materia orgánica e inorgánica, que ya se veían como una misma unidad fundamental de la vida dotada, respectivamente con diferente carga. Esto daba lugar a múltiples combinaciones, sustancias inorgánicas por un lado, como la arena, el hierro, el carbón o el hollín, versus sustancias orgánicas por otro, como el césped, el musgo, viales de hígado o pulmón, etc. En todas las situaciones se dio lo que era de esperar, una mayor producción de biones conforme aumenta el nivel de autoclaves, encontrando que los mejores resultados se obtenían con el hollín, quizás debido al carbono, el elemento esencial en la vida. La vida orgánica mostraba, por tanto, que se nutría de la inorgánica y viceversa, en una complejidad que, gracias a este descubrimiento, ahora por fin podía empezar a entenderse. Los coloides y el concepto de motilidad biónica. Debido a que los biones de materia orgánica siempre exhibieron carga negativa, mientras que los inorgánicos siempre positiva, Reich realiza un interesante paralelismo entre los coloides que permanentemente se encuentran siempre acompañando a los biones. Los coloides podían transportar a los biones y ser, por tanto, el esquema no vivo o matriz sobre el que la vida luego se acopla, dando lugar a un bión, el cual dará lugar a las distintas formas de vida. En el preciso instante en el que el coloide se convertía en bión, adquiría un primer nivel de conciencia, la forma más fundamental de vida, entendiendo aquí por vida la de la entidad con consciencia de sí misma
y de su entorno. La carga eléctrica, por tanto, es un prerequisito indispensable, una condición sine qua non para que en el movimiento de los biones se produzca. Sin carga eléctrica ni hay ni puede haber vida. Hoy en día se sabe, y más o menos en la época de Reich también, que en las paredes o membranas celulares que separan la célula del medio extracelular se encuentra la bomba de sodio-potasio, una proteína integral de membrana absolutamente fundamental en la fisiología celular. Su función principal es el transporte de nutrientes y moléculas entre el medio extracelular y el citoplasma interno. Para ello, la bomba se encarga de mantener un gradiente iónico entre ambos lados de la membrana, la cual almacena energía en forma de potencial electroquímico. Cuando la célula está sana, el potencial transmembrana, es decir, este gradiente iónico, de la bomba de sodio-potasio es de unos 90 milivoltios. Cuando es alterada, pero aún benigna, baja hasta los 50 milivoltios, mientras que en las células cancerígenas se reduce hasta los 20 milivoltios, llegando en una célula completamente muerta hasta los 0 milivoltios. Este hecho es una prueba de la relación directa entre la carga eléctrica y la potencia de vida de la célula, la futura energía orgónica, como veremos plenamente conocida por parte de la ciencia académica, que nunca le ha dado la importancia adecuada a este hecho, más allá de la necesidad de mantenimiento del voltaje necesario para que el supuesto transporte iónico de la bomba de sodio-potasio se produzca. En relación a ello, Reich extiende su explicación de las dos fuerzas contractivas y expansivas de su fórmula Tekadere. Linus Pauling, el dos veces Premio Nobel 1901-1994, en su obra más importante titulada La naturaleza del enlace químico de 1939, explicaba con detalle este hecho, el cual inspiraría fuertemente a Reich. Los 4 grados de motilidad biónica. Reich observó las vesículas de varias sustancias en diferentes estados, con el objetivo de discernir con ello los grados o estados de movilidad o motilidad. Distinguió 4 estados básicos, todos relacionados con el grado de movimiento o motilidad de los biones, y el lugar que ocupan dentro del ciclo del bión a bacteria, es decir, de vida, y de las bacterias a bión, de muerte, el cual será clave para comprender el análisis de sangre tanto reichiano como de campo oscuro. Reich rápidamente se percató de que el movimiento de los biones, por su vigorosidad y particularidad, presentaba significativas diferencias con respecto al de los organismos celulares circundantes. Se podían distinguir 4 pasos en su evolución. El primero, las vesículas están estáticas. Tanto da que sean ahora vesículas en gelatina, polvo, hollín en agua, carbón de sangre en cloruro de sodio, etc. Al principio permanecen inmóviles. Segundo, las vesículas empiezan a moverse hacia adelante y hacia atrás y en el mismo lugar, de una manera casi rítmica, pero sin influenciarse, todavía las unas con las otras. Tercero, ahora empiezan a moverse de un lugar hacia otro. En este tipo de movimiento, los biones ya sí ejercen una fuerza unos sobre los otros. Parecen literalmente hablar entre ellos. Uno se dirige a otro e interacciona. Luego se dirige al siguiente repitiendo el proceso una y otra vez. Este proceso de interacción al que Reich se refiere con la frase literal de como si hablaran es fácilmente observable hoy en día con la microscopia de campo oscuro. 4. Movimiento dentro de un nuevo sistema orgánico, es decir, desplazamiento
relativo de las partes del organismo. Esto principalmente toma la forma de expansión y contracción. La vida nace en forma de células protistas y protozoos, tales como amebas, paramecios o vorticelas. Estos experimentos fueron replicados por el prestigioso doctor Roger Dutheil de la Universidad de Niza, con quien Reich mantuvo una amplia colaboración, publicando parte de la extensa correspondencia epistolar que ambos mantuvieron. Dutheil confirma los resultados obtenidos por Reich y esta confianza que el francés mostró en el austriaco le valió la animadversión de la comunidad científica, que había reaccionado con unas críticas despiadadas a la publicación de los experimentos con biones. A principios de 1939, Reich decide abandonar Noruega para poner rumbo a Estados Unidos. En el continente americano, donde Reich fundaría la Wilhelm Reich Foundation y sobre todo creó la editorial Orgon Institute Press. A partir de entonces, Reich irá divulgando sus investigaciones y nuevos descubrimientos sobre la orgonomía periódicamente, intentando así volver a vivir exclusivamente de los derivados de los derechos de sus obras, con los que, de manera visionaria, reinvertiría en sus investigaciones científicas futuras. En aquel momento, más que nunca, le bailaba la cabeza por una misma pregunta. ¿Qué tipo de energía podía estar implicada en la formación de los biones descubiertos en Noruega? Llamó a esta supuesta energía orgón, siendo la primera vez que se menciona este nombre que le acompañaría para el resto de su vida en la revista Ig Seor en el año 1942. Reich adquirió una parcela de 71 hectáreas en plena naturaleza al lado de un lago, pues si lo que quería era estudiar la vida y la energía vital u orgón, el lugar debería de cumplir todos los ingredientes necesarios, esto es, una naturaleza profunda con abundante agua a su alrededor. Solo así se podía estudiar el comportamiento de la vida en el medio más vivo y vital posible, y le pareció que este lugar era idóneo para lanzarse de cabeza a su investigación sobre la energía orgónica. EO la llamaremos, y sería el futuro hogar llamado Orgonón. Mandó construir un edificio y laboratorio y una residencia. El biólogo Paul Kammerer, 1880-1926, estaba convencido de la existencia de una energía biológica específica, manifestando con estas palabras: si he de señalar finalmente lo que a mí me parece más probable, declararé, sobrepasando los límites de lo permisible, al sentar un credo científico no demostrado y por el momento indemostrable, que creo en la existencia de una fuerza vital específica, una energía que no es calor, ni electricidad, ni magnetismo, ni movimiento, incluyendo la oscilación y la radiación, ni energía química, como tampoco un mosaico de todas ellas, sino una energía que corresponde específicamente a todos estos procesos naturales que denominamos vida. Eso no significa que solo esté presente en los cuerpos naturales que nosotros llamamos seres vivientes. También lo está, por lo menos, en el proceso formativo de los cristales. Por esta razón, y para evitar malentendidos, sería mejor denominarla energía formativa, en lugar de energía vital. Paul Kammerer, al igual que Reich, confunde las energías formativas con la energía vital. Continúo. No se posee propiedades suprafísicas, a pesar de que no tiene nada en común con las energías físicas conocidas. No se trata de una misteriosa entelequia, Aristóteles, Dirichlet, sino de una auténtica energía natural.
Solo que así como la energía eléctrica está vinculada con fenómenos eléctricos y la energía química con transformaciones químicas, esta energía formativa está vinculada con los fenómenos de la vida y con la gestación y cambio de las formas. Está sujeta sobre todo a la ley de la conservación de la energía y puede convertirse en otras formas de energía, así como, por ejemplo, el calor puede convertirse en energía cinética y viceversa. Paul Kammerer, 1880-1926. Reich tenía claro que había detectado esta energía propia de la vida y o formativa de las formas a las que Kammerer hacía referencia comportándose exactamente igual a como éste la había descrito. El orgonoscopio y la medida de energía orgónica ambiental, 1940. Reich empezó especulando sobre si las titilaciones que se observaban en el cielo, que forman ondas espiriformes, se forman en nuestros ojos como impresiones luminosas subjetivas o si bien si, por el contrario, son formaciones energéticas propias. Su especulación se basaba en el hecho de que éstas eran sospechosamente parecidas a la motilidad mostrada por los biones, y pensó que por este motivo podrían ser acumulaciones de esta energía que él acababa de bautizar como orgón. Para Reich, el hombre no puede ni sentir ni imaginar nada que no tenga una existencia real en alguna forma, pues las impresiones sensoriales humanas son sólo funciones de procesos naturales objetivos que se desarrollan dentro del organismo. Reich animaba a mirar al cielo con la mirada perdida en el infinito, de manera que con el tiempo y la suficiente paciencia e insistencia se puede ver cómo aparecían en la atmósfera azul una titilación rítmica y ondulante, que los astrónomos esgrimían ser luz difusa por efecto Tyndall por el polvo. A mayor oscuridad, mayor titilación, pero de la misma forma que es imposible magnificar las impresiones luminosas subjetivas, para Reich el fenómeno tenía que ser real y objetivo. Para demostrarlo construyó un instrumento que llamó orgonoscopio, que le permitió comprobar que ni la niebla ni la bruma producen tal titilación. El orgonoscopio consistía en un tubo cerrado hecho por una doble capa de malla de hierro y material orgánico fino como el algodón, que permitía ver a través de él lo suficiente como para ver las titilaciones. Esta doble capa tenía doble función, filtro y breve acumulador de orgón. Otro dato clave que Reich observó también es que el número de titilaciones depende de la humedad ambiental. Mayor titilación implicaba menor humedad ambiental. Por lo tanto, esta supuesta energía vital y futura energía orgónica tenía que ser absorbida por el agua y estar por consiguiente en clara simbiosis con ella. Sabiendo que el 70% de la materia que forma un ser humano es agua, Reich tenía claro que esta debía de ser la principal forma de materia acumuladora de energía orgánica. La tierra, los arbustos, la hierba, los animales, la atmósfera, etcétera, muestran estos mismos fenómenos, solo que con diferente grado de claridad y de densidad. Una flor, por ejemplo, presenta más energía y titilación que el tallo, pero en todo caso esta energía parecía estar por todos los lados y por doquier, aunque distribuida de manera no siempre uniforme como ya vio que ocurría en las zonas erógenas del cuerpo. De manera que sabiendo esto era un buen momento para intentar encontrar un mecanismo que permitiera acumularla, demostrando con ello su existencia. El péndulo y su interacción con la energía orgónica ambiental. Se conoce bien por las medicinas chinas principalmente que ciertas partes del cuerpo acumulan y tienen diferentes niveles de chi.
lo cual estuvo en correlación con los resultados médicos por Reich con el orgonoscopio. Para encontrar dicha correlación y poder medir una relación de proporcionalidad, Reich ideó un experimento que consistía en colocar un péndulo en contacto cercano con un material concreto y observar la reacción de este a la energía orgónica. Al final de ello, Reich observó dos aspectos clave del comportamiento del péndulo. La materia orgánica de cualquier tipo atrae el orgón y lo absorbe. A su vez, el material que ha acumulado supuestamente orgón atrae pequeñas partículas orgánicas y las retiene. El grado de retención aumenta con el grado de energía orgánica acumulada. Mayor energía orgánica en un material orgánico implicaba mayor retención de energía orgánica. Este hecho no respetaba el sentido de la descarga mecánica de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica y por tanto podía estar contradiciéndola. Los materiales metálicos, sobre todo el hierro, atraen aún más fuertemente el orgón, aunque luego lo repelen inmediatamente. El metal cargado de energía orgánica, por su parte, repele las partículas metálicas. Este hecho sí respetaba el sentido de la descarga mecánica de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Siendo el metal un mayor atractor de la energía orgánica que la materia orgánica, este podía, por lo tanto, amplificar el poder de acumulación total si metal y materia orgánica se encontraban pegados o muy cercas el uno con el otro. Tal y como ocurre con un condensador eléctrico constituido de dos placas de metal con un dieléctrico en el centro, donde éste tendrá mayor capacidad cuanto menor sea dicha separación. El poder de acumulación de la energía orgánica aumentaba conforme ésta más se confinaba. El resultado final es que la unión de estos dos componentes, medio orgánico y metal, genera, teniendo en cuenta sus respectivos comportamientos dispares, un poder de acumulación de energía orgánica muy superior a si estos lo hacen por separado. Para comprobar los efectos en la materia de la energía orgánica, en ambos casos se vio entre aconsejable y necesario esperar al momento de menor humedad ambiental cuando la energía orgánica era máxima en superficie al no estar retenida por el agua. Cuando esto ocurría, es decir, en un día seco, al haber disponible la máxima energía orgánica atmosférica en superficie y no estar molesta por efecto de su alto poder de atracción del agua, se observaba la mayor interacción entre la sustancia a estudiar y la energía orgánica, y por tanto las mayores y más claras medidas de la sutil correlación de esta con la materia, que en días húmedos se volvía prácticamente cero. Por consiguiente, en días secos el efecto de acumulación era perfectamente medible y se podían sacar por ese motivo conclusiones sobre la relación entre las distintas formas de materia y la energía orgánica, mientras que en días húmedos estas diferencias se volvían tan nimias que o bien no era posible o al menos era desaconsejable su estudio. A partir de estas dos conclusiones experimentales, este experimento con el péndulo sirvió de base para uno de los diseños e inventos más polémicos y sobre todo ridiculizados. Había nacido el acumulador de orgón, ORAC, el acumulador de orgón u ORAC 1940-1942. Si la hipótesis era correcta, Reich visionó que la energía orgánica se debía de acumular sucesivamente en el interior de este dispositivo por efecto dominó. Para ello dispuso de tres capas alternativas de material orgánico, madera, y placa de hierro en forma de caja. El material orgánico externo de madera atraía la energía orgánica y la absorbía, y cuando ésta entraba en contacto con la siguiente capa de hierro, atraía de nuevo la energía orgánica para inmediatamente expulsarla, siendo capturada principalmente ahora por la capa de madera siguiente más interna y así sucesivamente. De esta forma, el movimiento de la energía orgánica hacia el interior de la caja es mucho más libre, mientras que hacia afuera ya no lo es tanto, y por consiguiente, dicha energía orgánica se acumularía en el interior del mismo.
El ORAC o acumulador de orgón era, por tanto, un dispositivo que, alternando sucesivamente un material orgánico con hierro, no creaba energía orgánica, sino que simplemente la traía del exterior hacia el interior para, con ello, acumularla. Reich dejó claro que estos descubrimientos eran incompatibles con el concepto de electricidad estática. Es importante recalcar este hecho, ya que esta es una de las premisas que, con mayor objeción, se realizaron contra los resultados de Reich. La electricidad estática no presenta este comportamiento, y mucho menos aún interacciona con la humedad ambiental como sí lo hace la energía orgánica. Para demostrar este hecho, Reich observó el tiempo de descarga de un electroscopio dentro y fuera del ORAC. Si la energía acumulada en el interior del ORAC fuera electrostática, esta debería de ser proporcional a la mayor ionización del aire exterior versus la interior, y de esta forma el electroscopio debería de descargarse con más rapidez dentro del ORAC que fuera de él. Sin embargo, lo que Reich observó fue justo lo contrario. En el interior del ORAC lo hacía con mayor lentitud, de manera que la energía orgónica ofrecía mayor resistividad y no conductividad al cambio de ionización del mismo. Es decir, la energía orgónica se oponía aún más al gradiente de carga, en contraposición directa a la descarga estática. Por otra parte, esta energía acumulada era, como veremos a continuación, claramente biótica, es decir, la vida la retenía y estaba en mayor sintonía con ella, mientras que la electricidad estática mostraba un comportamiento claramente abiótico. Reich se lanzó a la construcción de un segundo ORAC. Las conclusiones a los resultados obtenidos eran, por tanto, las siguientes. La Tierra y la atmósfera contienen una cantidad de energía orgónica medible en los ORAC, que se traduce en una diferencia de temperatura en forma de calor, orgón atmosférico, que llamaremos ORANT. Esta fuente constante de energía en forma de calor propia de la energía orgónica dentro de los ORAC solo alcanzaba valores altos con una determinada disposición de materiales. Hierro, material orgánico. Con tiempo lluvioso, las diferencias de temperatura son mínimas o desaparecen por completo. Por el contrario, con intensa radiación solar, las diferencias de temperatura reaparecen y alcanzan los valores más altos. Esto indica que la humedad ambiental es la principal absorbente del ORANT, es decir, del orgón atmosférico. Este descubrimiento parece invalidar la segunda ley de la termodinámica, en el sentido de que el orgón parece seguir los gradientes de zonas con menor a zonas con mayor nivel de energía orgónica. En lugar de descargarse y neutralizarse, tiende a crear zonas asimétricamente más cargadas de energía orgónica. Sobre este último punto, el físico y graduado en Cambridge R. H. Atkins publicaría un artículo dedicado a la segunda ley de la termodinámica, donde postulaba las principales ideas que hacían pensar que, cuando la vida interviene y entra en juego, ésta ponía en jaque dicha ley. Esta energía acumulada revierte tal principio. Es responsable de crear más orden y generar negentropía, estando claramente en sintonía con la vida. Reich lo intuyó desde el primer momento, y este experimento empezaba a darle no solamente la razón, sino a abrirle el camino hacia la comprensión del misterio del origen de la vida. Y una última observación experimental muy importante y clave se había detectado gracias a estos experimentos. La energía orgónica pulsa. El círculo empezaba a cerrarse. Empezaba a haber un camino, un guión, un mapa conceptual cada vez más claro para demostrar la existencia de la energía orgónica a partir de las pistas de su comportamiento. Pulsación, negentropía, formación de un halo azulado a su alrededor y simbiosis con el agua.
y un dispositivo experimental que, a pesar de su extrema simpleza, deparará de ahora en adelante una gran cantidad de fenómenos y comportamientos sorpresivos sobre las propiedades de la energía orgónica con las que Reich se irá topando. El ORAC se convertirá en la caja de Pandora de la energía orgónica. Pero antes de experimentar con los ORAC y observar si en estos variaban la cantidad y motilidad de los biones para establecer con ello una relación directa de causa-efecto, Reich decidió escribir una carta al supuestamente máximo experto mundial en esta temática. Aquí lo vamos a dejar y en la quinta parte, la siguiente, lo retomamos con la carta que escribe a Albert Einstein. Muchas gracias por este tiempo dedicado en escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo.